¿Qué preguntas te harán en tu entrevista de asilo con UCIS? Si tú estás solicitando un asilo con UCIS en los Estados Unidos, este video es para ti. Hoy te voy a dar un entrenamiento completamente gratuito sobre qué preguntas puedes esperar en tu entrevista de asilo, cómo es que se desarrolla esa entrevista y qué es exactamente lo que el oficial de asilo está analizando en tu caso. ¿Por qué gratuito? Porque estoy cansado de que las personas pierdan su caso simplemente por no saber esta información y por no ir preparados. Aquí en este video mis intenciones son no darte información superficial, te voy a dar conocimiento real, práctico, basado en años de experiencia, en cientos de entrevistas de asilo con UCIS y en información que yo personalmente tuve que pagar más de $100,000 para conseguir esta información. Por medio a través de la Escuela de Derecho, mentorías que he pagado, cursos y preparación avanzada. Mi nombre es Jesús Suday, abogado de inmigración para servirle, y en un mes mi firma de Suday Law, muy orgullosamente, se lo digo muy humildemente, ganó más de 10 casos de asilo, y no lo digo para presumir, como les digo, pero muchas firmas de abogados no alcanzan esos resultados ni a lo largo de varios años. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Principalmente la preparación. Y mi meta el día de hoy en este video es darte valor real durante este video y que vayas más tranquilo porque ahora sí vas preparado. Antes de darte esta información para tu caso de asilo, quiero dejar claro que esto no es asesoría legal, esto es información en general con fines educativos. Para mejor contestar dudas específicas hacia tu caso, sí se recomienda que tomes una consulta legal. Así que sin más interrupciones, vayan por su cafecito que vamos a empezar. Primero, quiero que entiendas cómo es que funciona una entrevista de asilo. La entrevista de asilo es una de las primeras cosas que te va a dejar saber el oficial. Eso es una entrevista no adversarial. ¿Qué significa esto? Que el oficial de inmigración no está ahí para argumentar contigo, no está ahí para pelear contigo, está para verificar tu credibilidad y escuchar tu historia para ver si te otorga el asilo. No estás en una corte, vas a estar en una oficina, no hay un juez, va a ser un oficial de UCIS, no hay ningún fiscal argumentando en tu contra. El día de vas a estar en la oficina, así muy parecida, va a estar presente el oficial, va a estar con el intérprete y va a estar también un monitor de intérprete que típicamente está de manera virtual, y aparte de eso va a estar tu abogado si es que llevas abogado. Recuerda, esto es algo muy importante, el intérprete es obligado y tu abogado no puede trabajar como tu intérprete. También, para que estén un poco más tranquilos, en mi experiencia personal y habiendo acompañado entrevistas en todo Estados Unidos, puedo decirte con confianza que más del 90% de los oficiales de asilo son buenas gentes, son personas profesionales, son respetuosas y genuinamente la gran mayoría de ellos están interesados en hacer bien su trabajo. Entonces, ese oficial que te inventaste en tu mente, que es una mala gente, que está ahí para hacerte la vida difícil, no es real, es ficción. No te preocupes por eso. La entrevista normalmente sigue esta orden. Primero, la introducción del oficial. Luego, preguntas básicas de tu solicitud, que son las que puedes encontrar en las primeras 4 páginas de tu caso de asilo. Después vienen las preguntas sobre el daño que sufriste en el pasado. Luego, por qué te hicieron ese daño, quién te causó ese daño. Y lo más importante, la pregunta más importante de un caso de asilo, ¿por qué? Después te van a preguntar si buscaste protección de tu gobierno, si podrías mudarte dentro de tu país, si viviste en otro país antes de venir a los Estados Unidos. Luego, preguntas sobre el miedo futuro. También, si aplica, preguntas sobre el plazo de un año, si es que aplicaste para el asilo después del año. Y casi siempre al final, las preguntas de inadmisibilidad. Ahora, cuando escuchas las preguntas de inadmisibilidad, ahora sí, ya que puedes estar tranquilo, puedes respirar profundamente, porque eso significa que ya casi está por terminar la entrevista. El oficial después de eso va a preguntar si quieres agregar algún tipo de información hacia tu caso, y después de, tu abogado tendrá la oportunidad de explicarle al oficial con jurisprudencia y ley por qué deberías de ganar tu caso de asilo. Primero les quiero platicar sobre la introducción del oficial
y preguntas iniciales. La entrevista comienza con el oficial presentándose oficialmente y explicándote el propósito de la entrevista y el orden de las preguntas. El oficial te va a decir claramente ese día que no está ahí para argumentar, pelear contigo, sino para escuchar tu historia y evaluar si cumples con los requisitos legales del asilo. Después de eso, típicamente el oficial va a preguntar cómo conseguiste a tu intérprete y va a preguntar también si es un intérprete profesional o se lo puede preguntar directamente al intérprete. Después de eso, el oficial va a tomar tu juramento, que tu testimonio el día de hoy será la verdad y nada más que la verdad. Aquí un tip, por favor, hablando del intérprete, por favor lleven un intérprete profesional, por favor. Solo porque conoces a una persona que habla el inglés y el español no es suficiente para hacer el trabajo de un intérprete. No es tan fácil como uno piensa. El ser intérprete profesional, me quito el sombrero, mis respetos. No cualquiera lo puede hacer, así que por favor asegúrate de que tenga experiencia tu intérprete en entrevistas de asilo y que sea un profesional. Luego vienen preguntas como ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Has tomado algún medicamento que pueda afectar tu capacidad de responder o entender las preguntas? ¿Entiendes bien al intérprete? Estas preguntas no son ninguna casualidad. El oficial necesita confirmar que estás en condiciones adecuadas para que en el futuro no se pueda alegar que la entrevista fue injusta. También es muy común que te pregunten en qué ciudad estás viviendo actualmente. ¿Por qué hacen esa pregunta? Ellos quieren confirmar que realmente vives ahí y que no solamente usaste esa dirección porque la oficina de asilo en esa ciudad es mucho más favorable que en otra ciudad o en otro estado. Después, el oficial te va a preguntar sobre quién preparó tu solicitud de asilo. Te van a hacer preguntas como, por ejemplo, se van al grano, ¿quién te ayudó a preparar tu solicitud de asilo? ¿Esa persona te explicó todo lo que se puso en tu solicitud de asilo? ¿La aplicación fue leída en tu idioma antes de enviarse? Aquí quiero ser muy claro que los oficiales ven muchos casos de fraude, especialmente en casos preparados por notarios o personas no autorizadas. Si tu caso fue preparado por alguien que no es abogado, eso ya automáticamente, y esto me lo dijo un oficial, que eso ya levanta una bandera roja, porque lamentablemente en muchos de estos casos se inventan historias o se exageran hechos. También te pueden preguntar cómo se preparó tu declaración jurada, quién la tradujo. Un consejo clave aquí, un tip, es que si no enviaste una declaración jurada con tu solicitud de asilo, es extremadamente importante que la envíes antes de tu entrevista. La declaración también debe de explicar los hechos en orden cronológico, decir quién te causó ese daño, por qué te causaron ese daño y explicar de una manera muy clara tu grupo protegido, como por ejemplo opinión política, religión, grupo particular social, etcétera, etcétera. El oficial también antes de comenzar te puede preguntar que si tienes evidencia adicional para entregar el día de hoy, hay algún cambio o corrección que quieras hacer hacia tu solicitud. Un tip, otra vez nuevamente muy importante, si no te lo preguntan, tú puedes decirlo. No tengas miedo de levantar la voz de una manera respetuosa y decir que deseas entregar evidencia adicional. Hacer correcciones no te va a afectar tu caso. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, pero mentir sí va a afectar tu caso. Otro tip, si hay ciertos cambios importantes, por ejemplo, cambio de dirección, estado civil o ciertos detalles, lleva una solicitud actualizada. Los oficiales agradecen esto porque les va a ser mucho más fácil su trabajo y muchas veces hace que la entrevista sea mucho más rápida. También otro tip para ustedes hablando de este tema, algo que deben de saber es incluso si necesitas confirmar un dato y por ejemplo lo tienes en tu teléfono, puedes pedirle permiso al oficial para sacar tu teléfono y revisar. En mi experiencia casi siempre te van a decir que sí. Ahora entramos a las primeras 4 páginas de la solicitud de asilo. Luego el oficial va a revisar y hacerte preguntas sobre las primeras 4 páginas de tu formulario I-589. Aquí te va a preguntar
ciertas cosas como cuál es tu nombre completo, dónde es que naciste, fechas de nacimiento, cuál es tu religión, tu dirección actual, cómo es que entraste a Estados Unidos, cuántas veces has entrado a los Estados Unidos, has viajado a otros países, cuáles y cuándo. También preguntan, ¿tienes ciudadanía de otro país además del país donde naciste? Mucho ojo aquí, porque si tienes ciudadanía en otro país donde no temes persecución, eso puede afectar todo tu caso y debes de estar preparado para explicar ese tema. Te van a preguntar también, ¿alguna vez mentiste o diste información falsa a inmigración? Aquí siempre la honestidad es clave. Si mentiste en el pasado, muchas veces se puede explicar tal vez, pero si mientes en la entrevista y te descubren, eso casi siempre va a terminar en una negación de tu caso. Después viene la parte más importante del caso, el daño que sufriste en el pasado. El rol del oficial aquí es, él quiere saber si lo que te ocurrió alcanza al alto nivel legal de persecución. Sobre el tema de persecución, yo siempre le digo a mis clientes que uno llega a esa barra alta para demostrar persecución. Si al contarle la historia a otra persona se quedan con la boca abierta, te dicen, wow, muy probablemente tienes persecución. Aquí en estas preguntas de persecución típicamente empiezan con, explícame brevemente sobre lo que pasó en tu país, o te pueden preguntar directamente si alguna vez sufriste daño en tu país. Las preguntas son como, por ejemplo, ¿cuántas veces en total sufriste persecución en tu país? ¿Cuándo fue la primera vez que te hicieron ese daño, esa persecución? ¿Cuál fue el peor incidente? ¿Cuál fue la peor vez? ¿Cuál fue la última vez? Te van a preguntar quién te hizo ese daño, cómo sabes que eran esas personas, dónde estabas, qué te dijeron exactamente. Eso también es clave, porque lo que te dicen, lo que te dijeron, los que te causaron persecución, muchas veces demuestra el motivo del daño. Un tip importante, no solamente digas me pegaron o me amenazaron, es mucho mejor decir cómo te pegaron, dónde, con qué, cuál fue exactamente la amenaza. También si hubo daño físico, te van a preguntar si fuiste al hospital o si recibiste atención médica. Si no, tienes que explicar por qué no. También es muy importante ser específico. Decir me pasó 3 veces es mejor que decir, no sé, entre 3 o 6 veces. Lo mismo con las fechas. Puedes dar fechas aproximadas, puedes dar mes y año, pero es recomendable repasar tu declaración antes de la entrevista para que sea lo más preciso posible. Después de eso, el oficial preguntará para saber si tu gobierno te puede brindar protección. Aquí te van a hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿reportaste lo que te pasó a la policía o por qué no lo hiciste? ¿Qué pasó después de tu denuncia? Esto más que nada es para evaluar si tu gobierno fue incapaz o no estuvo dispuesto a proteger. Si la policía no hizo nada, el oficial puede preguntar ¿cuánto tiempo les diste? ¿Fuiste a dar seguimiento? ¿Crees que pudieron haberte protegido? Debes estar preparado para explicar esto con claridad, porque si pueden comprobar el gobierno que tu gobierno puede brindarte protección, se complica todo tu caso de asilo. Luego vienen las preguntas sobre reubicación interna. Estas son preguntas para ver si puedes vivir en alguna otra parte de tu país sin problema. Si pueden comprobar que puedes vivir sin persecución en otra ciudad dentro de tu país, también se complica el caso. Aquí las preguntas, por ejemplo, ¿podrías vivir de manera segura en otra parte de tu país? ¿Intentaste mudarte? ¿Por qué no? En países grandes como México, por ejemplo, esto es un punto crítico, ya que México es un país grande donde tal vez en el norte temes persecución, pero esa misma persecución no existe en alguna otra parte del país, como en la Ciudad de México, por ejemplo. También van a preguntar sobre si viviste en algún otro país. Te van a preguntar si viviste en algún otro país antes de venir a Estados Unidos, si recibiste un estatus legal ahí y por qué no te quedaste. Ahora entramos a uno de los elementos más importantes del asilo, que es el nexo o el porqué de tu caso. El por qué sufriste persecución tiene que ser por un grupo protegido bajo la ley, como tu raza, religión, opinión política, preferencia sexual o perteneces a un grupo particular social. Aquí el oficial te va a preguntar ¿por qué crees que te hicieron daño? ¿Cómo sabes que era por eso que te quisieron causar daño? Si es por opinión política, por ejemplo, te van a preguntar
¿A qué partido perteneces o qué ideología política tienes? ¿Qué hacías exactamente dentro de ese partido político? ¿Cómo sabían los demás que perteneces a ese grupo político? He visto incluso oficiales pedir que el solicitante describa el logotipo y los colores de su partido político. Después de, el oficial va a evaluar el miedo futuro. Te va a preguntar qué crees que te pasaría si regresas a tu país, quién te haría daño, ¿por qué crees que son capaces de hacerlo? ¿Cómo se darían cuenta que tú regresaste a tu país? También pueden preguntar si antes no cumplieron con esas amenazas, ¿ahora por qué crees que lo van a hacer ahora? En casos políticos, una pregunta difícil suele ser, si el gobierno quería hacerte daño, entonces, ¿por qué te dejaron salir del país en un avión? Esta pregunta requiere preparación, pero se puede manejar especialmente si ya tenías un pasaporte antes de que estuvieras en el radar de tu gobierno. Al final, normalmente vienen las preguntas de inadmisibilidad. Esas son preguntas como, por ejemplo, si eres terrorista, has recibido entrenamiento con armas, has trabajado en prisiones, y más preguntas donde sabrás la respuesta, pero se hacen estas preguntas para saber si eres admisible para el asilo. Después el oficial va a cerrar con ciertas preguntas como ¿entendiste todas las preguntas de hoy? ¿Entendiste bien a tu intérprete? Y si hay algo más que tú quieras agregar. Para esta pregunta de que si quieres agregar algo más, es muy importante recordar que el oficial ya tiene tu historia, ya tiene tu solicitud, ya tiene la evidencia. La entrevista de asilo no sirve para que le cuentes toda tu vida hacia el oficial. Ellos ya tienen tu caso, ya saben de qué se trata, ya saben todos los hechos. Ellos más que nada te quieren hacer ciertas preguntas sobre ciertas partes de tu historia para analizar tu credibilidad. Entonces es totalmente normal decirle no. No tengo nada más que agregar, especialmente si estás seguro de que se mencionó todo en tu aplicación de asilo, en tu declaración jurada y en las evidencias que enviaste. Al final de la entrevista, el oficial no te va a dar una decisión y te va a dar instrucciones de cómo vas a recibir la decisión, si por ejemplo va a ser en persona, tienes que regresar a la oficina o si te lo van a enviar por correo. Nuevamente, todo lo que compartí el día de hoy es información general, no constituye asesoría legal, es para propósitos educativos. Cada caso de asilo es diferente y con eso también quiero que no veas las estadísticas de aprobación. Las estadísticas son bajas porque no todos realmente califican para el asilo y no tienen tu caso. Si quieres una preparación más profunda, puedes encontrar aquí en mi video, en los enlaces, mi curso completo de preparación para asilo y opciones de consulta personalizada. Si este video te ayudó, por favor denle like, suscríbete y compártelo con alguien que lo necesite. La preparación, sin duda, marca la diferencia entre ganar o perder un caso de asilo. Gracias.